Listo, ahora sí, vamos a dar inicio. Eh, Buenos días a todos, espero que todos estén muy bien. Mi nombre es Juan Carlos Luján, ahorita me voy a presentar más formalmente con el slide que sigue, pero vamos a dar inicio al webinar de hoy que habla acerca de cómo digital ayuda a la transformación de tu negocio. Y es un tema que a mí me gusta mucho, me interesa mucho siempre que hablamos de la palabra transformación, sobre todo porque muchas veces existe este mito de la transformación digital y creo que es algo que vamos a platicar en el transcurso de la sesión de hoy y que espero esté lleno de muchos aprendizajes para todos ustedes, ¿vale? Entonces, me presento, mi nombre es Juan Carlos Luján, gracias por acompañarnos. Yo soy el Regional Lead para el mercado comercial en Social Bakers para Latinoamérica. Y les cuento un poco acerca de mí. Bueno, soy fan del básquetbol, es el deporte favorito de mi vida, o sea, siempre he sido muy fanático a él, en general de deporte, pero el básquetbol es mi absoluta pasión. Y bueno, soy un poco foodie y un geek, entonces geek en toda la extensión de la palabra en el tema de la tecnología y también en que me gustan Star Wars y todo ese tipo de películas y sagas, como puede ser también Game of Thrones. Entonces, es un poco acerca de mí, entonces se los comparto para que también nos conozcamos un poco mejor, adicional a todo lo que vamos a compartir el día de hoy de información. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Entonces vamos a platicar un poquito acerca de la agenda. Y hemos estado sacando una serie de webinars a lo largo de todos estos últimos meses. Entonces voy a hacer un breve recap de todo lo que hemos visto en este 2020. Claramente la, la pandemia fue algo que desató muchas iniciativas. Los webinars fue uno que nosotros hicimos y creo que es algo que muchas compañías hicieron y vemos que realmente sí hubo como una saturación de webinars y lo que buscamos es solamente proveer de contenido un poco diferente, pero nos gustaría hacer un poco un recap de qué es lo que hemos platicado y el resto del equipo ha platicado con ustedes y porque veo muchas caras conocidas, al menos muchos nombres conocidos en el webinar, entonces para ir conectando un poquito toda la narrativa. Después vamos a desmitificar la transformación digital. Como les comento, yo me rehusé a poner transformación digital en el nombre del webinar. Al final me gusta más la palabra transformación, porque creo que la transformación puede ir en dos sentidos. La transformación desde la perspectiva solamente de la comunicación, que al final impacta el negocio, y ya la transformación desde una perspectiva más profunda del negocio a través de digital. Entonces, ahorita vamos a platicar un poquito más a detalle de eso y sobre todo desde la perspectiva de una encuesta que a mí me pareció muy interesante porque creo que da una perspectiva muy buena. Y, y bueno, vamos a hablar un poco de los 5 pasos para crear nuevas oportunidades de negocio, que creo que es lo que más estamos buscando hoy en día todos. Creo que muchos estamos en proceso de reinventar diferentes procesos dentro de nuestra compañía. Entonces, eso es lo que vamos a platicar. Y bueno, vamos a hacer conclusiones y voy a dejar el mayor tiempo posible para Q&A, para preguntas y respuestas, ¿vale? Lo que sí les pido es que cualquier pregunta que tengan en cualquier momento, por favor, déjelas en el chat. Lo que sí les pido es que lo hagan para que lo veamos todos los panelistas, para que Fer, quien está aquí conmigo en el webinar, también me ayude a responder las preguntas. Y yo las iré viendo aquí conforme vaya avanzando el webinar y cualquier duda que tengan, bueno, pues avísenme. Si igual en algún momento hay algún problema de calidad con el internet o no me escucharon, por favor, igual háganmelo saber en el chat para regresarme, para repetirlo. Entonces, el chat es un poco una de las maneras que vamos a estar interactuando. Otra es que les voy a hacer 3 preguntas solamente a través del webinar. Entonces, para una, que estén atentos y 2, que interactuemos y sea lo más pues, sí, interactivo posible, aunque estemos un poquito a la distancia. Entonces, vamos a empezar un poquito con el recap que les comentaba, el recap acerca de qué es lo que ha venido pasando. Y bueno, justamente en marzo, Diego y Adrián, en conjunto con Fer, trabajaron en un webinar que nos hablaba acerca de qué era lo que estaba pasando cuando todos nos llegó este tema del coronavirus, del COVID, y cómo la relevancia de la crisis rompió prácticamente esos esquemas tradicionales de engagement. Es decir, empezó a subir mucho la cantidad de contenido en esos momentos y la cantidad de interacciones también se disparó. En ese momento lo que era muy interesante ver era cómo, por ejemplo, Instagram, a pesar de que sí se había
subido mucho el volumen de posts, no era lo mismo al volumen de interacción. O sea, realmente no fue tanto el volumen de posts como fue en Facebook, pero se fijan, los niveles de interacción estaban prácticamente al mismo nivel. Entonces, en ese momento fue cuando todo el mundo, a partir de la crisis, pues empezó a publicar más, empezó a intentar estar más cerca de las audiencias, e intentamos entender cómo teníamos que reaccionar a través de la comunicación a todas estas diferentes situaciones que estábamos nosotros empezando a vivir por primera vez. Entonces, en ese momento, una de las conclusiones que nosotros llegamos, básicamente la recomendación del webinar, es que había un proceso que podían seguir las marcas y era, obviamente, en un principio informar, que era bueno. O sea, muchos buscaban entender qué es lo que estaba pasando con el virus, entender qué es lo que tendríamos que hacer, cuáles eran los riesgos, qué representaba eso para mí como marca, qué representaba eso para mí como marca con mi audiencia. Por otro lado, entretener, porque claramente pues todos vimos afectado nuestra día a día. Tuvimos que regresar a nuestras casas, algunos tuvimos que hacer adecuaciones para tener un home office, o sea, en el tema de tener la silla correcta, la mesa correcta, a lo mejor una segunda pantalla, etcétera. Entonces, cada quien empezó a buscar también un momento de entretenimiento, y el contenido de las marcas pues también empezó a servir ese propósito, y era uno de los valores que estábamos buscando, sobre todo cuando estábamos buscando entretenernos. No sé ustedes, pero bueno, aquí en México llevamos ya más de 3 meses, más de 90 días en cuarentena, pero al menos yo creo que ya no busco tanto el entretenimiento. Lo que me interesa es, eh, o sea, creo que al menos yo ya me acostumbré, no sé si toda la gente, pero eso también habla de cómo eh, eh, nos podemos como adaptar, y eso habla de la calidad de nosotros los seres humanos, ¿no? Entonces, adaptabilidad es algo que también voy a platicar un poquito durante la presentación del día de hoy. Súper. Y la última era actuar. O sea, como les decía, las marcas podían solamente informar, podían entretener a través del contenido, o podían actuar, podían realmente proponer una acción o informar de las acciones que ya estaban haciendo. Y decíamos que las marcas que habían logrado llegar a eso realmente estaban empezando como a ganar todo este proceso, que estaba apenas empezando este proceso de transformación. Después, en abril, lo que empezamos a ver es que, como todo, la comunicación y la manera en la que las audiencias consumen contenido evoluciona. Entonces, a partir de abril, la gente ya empezó a perder relevancia acerca de todo lo que era la publicación enfocada acerca del coronavirus. O sea, la gente empezó a decir como, bueno, sí, o sea, ya lo sé, todo el mundo me está bombardeando, dame algo diferente porque eso ya no me es relevante. O sea, ya lo conozco, ya sé de qué va, ya a lo mejor entendí cómo están reaccionando todas las marcas, me están diciendo que sí estemos juntos, pero que a la sana distancia. Entonces, o sea, ya no hablemos más de eso, ¿no? Entonces, eso fue lo que empezamos a ver en abril. En mayo, lo que empezamos a ver es cómo esto empieza a cambiar y a repuntar. Si vemos un poco cómo en marzo, sobre todo, aquí hay como un pico muy claro en las inversiones. Obviamente, después de enero se ve la variación entre todo lo que vemos en diciembre, obviamente por la temporada navideña. Luego en enero hay un pico bastante, una caída muy clara. Y luego otra vez en abril, mayo, ya empieza a despuntar las diferentes regiones. Entonces aquí, por ejemplo, en rojo tenemos a Norteamérica, que fueron los que más empezaron a repuntar, a pesar de que estaban un poco parejos con la parte de Europa en el volumen de inversión. Y vemos a Latinoamérica en amarillo como igual también empezó a repuntar. Entonces lo que vimos es que en todos los mercados ya empezaba a haber una curva muy clara de recuperación, sobre todo en el volumen de inversión. En ese momento también veíamos que el costo por millar, el CPM, era el más óptimo que habíamos tenido en mucho tiempo. O sea, había decrementado cerca del 35%. Entonces, parte de lo que dijimos en ese momento es, si tienes para invertir, es el momento de hacerlo, porque justamente la gente ya no quiere hablar de coronavirus, está lista para otra cosa, y es un excelente momento para invertir. Entonces, y en ese momento Pau, que fue quien nos acompañó en este webinar, les hablaba de 3 accionables, y justamente era: la inversión en marketing traerá mejores resultados, dado la disminución de costos, pero era importante entender cuál era el mensaje y la audiencia adecuada. Y luego que obviamente esta nueva realidad nos llevaba a desarrollar nuevos skills, que nos permitían hacer mejor uso de los datos, y transformarlos en insights accionables, y cómo los consumidores estaban desarrollando nuevos hábitos de consumo que probablemente lleguen para quedarse, ¿no? Por ejemplo, temas, nos hablaba Pau de los skills, como por ejemplo el home office,
o hábitos de consumo ahora que ya las experiencias están cambiando, es algo que también vamos a platicar el día de hoy, y que, bueno, habría que adaptarnos y construir nuevos modelos comerciales en torno a esto. Entonces, después llega junio y junio llega la nueva normalidad y entonces generalmente la mayoría de nosotros ya estábamos así, decían ya, por favor, déjenme salir. Y ya, o sea, como que de repente vimos tanto contenido que era lo mismo, y dijimos, uff, o sea, fue coronavirus, ahora todo el mundo va a hablar de la nueva normalidad, o sea, por favor empiecen a decir algo diferente. Y esto es un poquito lo que vamos a decir el día de hoy. Y creo que algo que ha sido muy claro, y el humor va a ser algo también muy interesante durante este tiempo que vamos a compartir, es, decían, estamos alineados con que la principal prioridad es la transformación digital y todo el mundo dice, claro, absolutamente, 100%. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir esto de transformación digital? Y ahí es donde todo el mundo como que voltea hacia el cielo, se queda pensando y alguien tiene otra junta y mejor lo dejamos para la que sigue. Entonces, hoy vamos a plantear una serie de preguntas, sobre todo desmitificando. O sea, es claro que esta fue una, una de las cosas que más se destapó en este momento. Nadie previó, nadie planeó de ninguna manera en ninguna de sus estrategias, ni comerciales ni digitales, una pandemia global. O sea, creo que sí tenemos muchos ganadores y algunos perdedores, pero tenemos también gente que hizo algo muy interesante y creo que lo que fue interesante es plantearse preguntas muy complicadas como negocio, como personas, como equipos y empezar a actuar de manera diferente. Entonces, esas son algunas de las preguntas que a partir de trabajar con diferentes clientes en este proceso, a partir de renegociar, de encontrar maneras de seguir trabajando juntos, porque era la clave dentro de esta pandemia. O sea, hablábamos de que la única manera de salir es salir juntos. Aún no hemos salido, pero creo que lo estamos empezando a lograr, estamos empezando a adaptarnos de una mejor manera y tenemos que empezar a hablar también de economías circulares, economías que minimicen el desperdicio y que reutilicen lo que otras partes tienen, eh, incluyendo el contenido. El contenido y los assets digitales son parte de esta economía circular donde deberíamos evitar el desperdicio a toda costa y reutilizar lo más posible todo lo que tenemos. Entonces, justo me quedé con esta idea de transformación digital, porque muchos de los webinars, en mi experiencia, que hablan de transformación digital, de repente te plantean como una panacea en el tema del problema, pero al momento de darte el accionable, realmente para mi perspectiva el accionable se queda corto. Entonces espero que el accionable del día de hoy les sea para ustedes relevante y que a lo mejor, si algo que ustedes ya conocían, a lo mejor lo reafirme y si no, sea algo que seguramente ustedes estén dispuestos a trabajar y a buscar innovar en conjunto con sus equipos. Entonces, en un inicio, pues vamos a hacer una breve pregunta y vamos a preguntarnos todos qué es transformación digital, porque generalmente, como les decía, es el buzzword de moda en los últimos, no sé, 3 a 5 años. Entonces, le voy a pedir a Fer que me ayude con la encuesta, donde les preguntemos si este es un proceso estratégico para crecer el negocio, si este es un conjunto de plataformas digitales, es simplemente tener gente experta en digital o es un poco de todas las anteriores. Esto un poquito para entender, claro, o sea, cuál es nuestra visión. Porque creo que lo más clave con el proceso de transformación digital es justamente esa, la alineación, sobre todo porque a veces la alineación de los conceptos no es la misma. Entonces, vamos a dar unos segundos más para que votemos. Les pido que todos participen. Habemos bastantes personas en el webinar, entonces eso será muy interesante para todos, empezar a ver cuál sería como el potencial resultado y como nosotros estamos viendo cuál es nuestra visión de qué es transformación digital. Entonces, ¿cómo van las preguntas, Fer? Vamos a dar unos segundos más. Tengo por aquí una pregunta mientras tanto. Vamos a leerla. Ok, entonces me comentaban que había algunas dudas con el webinar. Ok, súper. Entonces, si ya votamos todos, ¿me ayuda a hacer con los resultados? Good, perfecto, me encanta. Me encanta que el 59, o sea, el 69% dijo que todas las anteriores, quiere decir que hay muchas personas aquí que ya saben de qué estamos hablando, y el 27% dice que es un proceso estratégico para crecer el negocio. Es cierto, o sea, es un proceso estratégico para crecer el negocio, pero es un poco de todas las anteriores.
Y me encanta que haya más de la mitad de las personas que lo conocen. Eso habla de la audiencia que tenemos el día de hoy. Entonces, vamos a hablar un poquito, vamos a entrar en materia. Entonces, justamente eso, transformación digital, ¿de qué se trata? Es una combinación entre personas, procesos y las soluciones. Esto es un equilibrio bastante interesante porque es similar a lo que, por ejemplo, nos pasa cuando hacemos una estrategia de social media. Cuando hacemos una estrategia de social media, nosotros necesitamos balancear la parte de awareness con la parte de interacción, la parte como de consideración y la parte de conversión. Entonces, si nosotros tenemos demasiada conversión, no va a funcionar porque no estoy teniendo demasiado awareness. Si tengo demasiado awareness pero no estoy convirtiendo, no me va a funcionar porque tampoco estoy monetizando. Entonces, transformación digital, ¿de qué se trata? Es igual, de este equilibrio entre estas tres partes de la pirámide, que es personas, procesos y soluciones. Es decir, si yo no tengo a las personas correctas, con el skill set correcto en la parte digital, si no son realmente expertos o al menos tienen un mindset más disruptor, no necesariamente mis estrategias digitales van a funcionar, porque yo también esto de diseñar nuevos procesos. Si yo uso los procesos de antes, no me va a funcionar este proceso de transformación digital y yo tengo que alinear esto con soluciones. Es decir, yo tengo que capacitar a estas personas o sea, habilitarlos con plataformas que les permita hacer más con menos, transformar a través de procesos todas las decisiones de negocio de una compañía a través de ciertas plataformas. Entonces, esto que les expliqué así es básicamente la definición. Transformación digital es una serie de procesos estratégicos para revolucionar digitalmente métodos y estructuras de negocio a través del uso de nuevas tecnologías y de rápida evolución, con el fin de encontrar nuevas oportunidades de negocio. Entonces, sobre todo, o sea, la transformación digital lo que busca es encontrar estas nuevas oportunidades de negocio, pero es habilitando a las personas a través de procesos con tecnologías nuevas. Es decir, si solamente tengo la tecnología, eso no me hace transformarme digitalmente. Si tengo a la gente, puedo empezar a transformar porque eso me va a transformar un poquito más de fondo la cultura y a partir de la cultura los procesos. Pero si no les doy la tecnología, de igual manera no lo estoy acelerando o escalando al proceso al nivel que yo podría hacerlo. ¿Ok? Entonces, lo que me interesa es ver también, o sea, esto es más bien una pregunta retórica, es cómo la transformación digital crecerá y se desarrollará en el futuro, porque claro, muchos vimos estos pequeños experimentos y para mí ha sido un gusto ser parte de ellos con muchos de los clientes que tenemos, como ver estos procesos de transformación digital acelerada a partir de la pandemia que vivimos. Entonces, yo solo puedo pensar cómo la transformación digital crecerá y se desarrollará en el futuro, sobre todo cuando hay muchas cosas que no solamente se debían transformar digitalmente por la naturaleza del negocio, sino porque ahora muchas cosas se deben de transformar de manera digital o transformar de manera general, sobre todo desde la perspectiva de la experiencia, para seguir ofreciéndonos. Entonces hay muchos mercados que se van a tener que transformar, hospitality, travel, la parte de entretenimiento, conciertos, cines, etcétera. Hay muchas industrias que están viendo aún muy afectadas y que van a tener que hacer una transformación mucho más de fondo y que sí, digital va a ser un facilitador en ello, pero algo que también sería importante aprender de la pandemia es que o sea, es que no debemos poner todos los huevos en una canasta, es que también debemos de diversificar. O sea, tenemos que buscar cómo vamos a poder hacer diferentes iniciativas, transformarnos digitalmente, pero también buscar de qué otras maneras podemos empezar a crear nuevos canales y nuevas maneras de interactuar con nuestros clientes. Entonces, vamos a hacer la segunda pregunta. Entonces, la primera pregunta era entender un poquito el concepto de transformación digital. La segunda es, ¿cuántas compañías consideras que han logrado transformarse digitalmente de manera exitosa? Entonces, le voy a pedir a Fer que nos ayude con la pregunta. Entonces, ya la tienen ahí en pantalla. La opción A es menos del 30%, B, alrededor del 50% de las compañías, o C, más del 75% de las compañías. Entonces, es importante porque, bueno, claro, o sea, el proceso de transformación, como todo proceso, es un poco doloroso, pero puede ser muy satisfactorio. Entonces, pero que realmente a veces no siempre son exitosos y a veces el llegar al éxito es más bien un tema de persistencia porque se vuelve un proceso un poco más largo. Pero bueno, vamos a ver las respuestas. Vamos a ver si es menos del 30%, alrededor del 50%, más del 75%, que es lo que opina toda la gente que está conectada a este webinar, dado que, bueno, al menos en la definición todos estuvimos de acuerdo. Entonces, veamos cómo estamos pensando que las compañías lo logran hacer.
Entonces, me ayudas con los resultados, Fer. Good, exacto, menos del 30%. Muy bien. Entonces, tenemos mucha gente experta en este webinar. Da mucho gusto. El porcentaje de éxito para un proceso de transformación digital justamente es menor al 30% y eso lo dice McKinsey a partir de un estudio que hizo recientemente en Unlocking Success Digital Transformations. Entonces, vamos a entrar un poquito más en materia. ¿Por qué la transformación digital es tan importante? Y aquí hay diferentes conceptos que quiero platicar con ustedes y algunos en los que me voy a enfocar y uno en especial en el que vamos a ahondar un poco más. Entonces, esto sobre todo, algunas de estas tendencias vienen de un análisis que hizo Adobe, que se llama Adobe Digital Trends Report 2020, que es muy interesante porque es un survey global que hizo a más de 13,000 personas y se hablaba de cuáles eran durante 2020 muchas de las prioridades y creo que también van alineadas mucho con todo lo que ha pasado en estos últimos meses. Entonces, la primera, la desigualdad digital. La desigualdad digital se refiere a dos compañías que tienen prácticamente los mismos productos o servicios, pero que en su proceso de transformación digital van totalmente diferentes. Una va más adelantada y otra va mucho más atrasada, ya sea por un tema de personas o de plataformas. Entonces, eso es importante porque obviamente hay muchas personas que están buscando como cerrar ese gap. Y el gap al final lo que busca es ir a la de abajo, que es mejorar la experiencia del cliente. Al final todo esto busca mejorar la experiencia del cliente a través de qué? De poner al cliente en contexto. Esta parte de poner al cliente en contexto la vamos a explicar un poquito más, pero es básicamente cómo puedo yo entender al cliente desde su perspectiva para a partir de eso darle una mejor experiencia. Y luego existe la toma de decisiones basadas en data, cómo yo estoy usando los diferentes datos que tengo a mi alcance para poder tomar decisiones, que por ejemplo esto se relaciona con esta de aquí arriba, que es que nuestro futuro digital también depende del manejo de la data del consumidor. Si recordamos, a partir del 2018 salió la parte de GDPR, toda la parte de privacidad. En general, la gente es más consciente de a veces la data que está dando. Entonces, también nuestro futuro depende de cómo podemos diseñar estrategias que a partir de cuidar la privacidad también ayudan a crear una experiencia mucho más personalizada. Voy a dejar los dos del centro hasta el final. Y luego decir, interacción con audiencias de una manera más integral y transparente, cómo podemos realmente lograr esta experiencia más seamless. Luego, algo muy interesante que es, aquí hablamos un poco más de la tecnología, que es como la inteligencia artificial regresa a los marketers, al marketing. Y es porque a partir de diferentes plataformas o de diferentes sugerencias, ya se puede, digamos, enfocar a los marketers a lo que hacían, que es la parte de crear esta conexión emocional, estos mensajes, o sea, más que convertirlos en lo que muchas veces en los últimos años se les pidió, que era convertirlos como en data scientists. Inteligencia artificial como que regresa o apoya mucho más estos procesos a ser más humanos y no tan basados en el tema de la data, porque ya algoritmos de inteligencia artificial de manera predictiva o de otras maneras empiezan a dar recomendaciones más puntuales, ¿vale? Y al final, todo esto busca reducir costos de operación y automatizar el trabajo o crear nuevos modelos de negocio y nuevas oportunidades de revenue. Es decir, todas estas diferentes áreas de la transformación digital nos permiten al final hacer, o reducir costos y automatizar o crear nuevos modelos de negocios para crear y encontrar nuevas oportunidades de revenue. Estos dos creo que son lo más importante porque es justamente ahorita donde muchas de las compañías se han encontrado. Y nada de esto es posible si no hay una transformación cultural. O sea, eso lo puse al final, pero es el principio. O sea, si no hay una transformación cultural de fondo, no puede pasar todo lo que está alrededor, todo lo que pasa con la data, todo lo que pasa con el cliente. O sea, si yo no cambio mi cultura laboral, todo lo demás se queda corto, ¿vale? Entonces, me voy a enfocar principalmente en estos 4 items, que es poner al cliente en contexto, transformación cultural, mejorar la experiencia del cliente y sobre todo, al final, en crear nuevos modelos de negocio y nuevas oportunidades de revenue, donde les voy a compartir estos 5 pasos y los vamos a ver alrededor en el contexto de algunos mercados, ¿vale? Entonces, transformación cultural. Como les decía, la cultura mata la transformación a menos que la cultura sea transformada. Eso es probablemente lo más complicado y yo creo que aquí es donde la transformación digital falla, en entender que no es, que antes que nada es una transformación cultural, una transformación de la cultura de la empresa y una transformación también de la gente que es parte de la empresa.
Entonces, por ejemplo, dice, la cultura mata la transformación a menos que la cultura sea transformada, y hay flujos de trabajo anticuados que retrasan la transformación digital. También presupuestos inadecuados y falta de colaboración son estas barreras claves a superar. Y la colaboración es esencial para destacar en la experiencia del cliente. Es decir, la colaboración es clave porque de repente diferentes departamentos tienen diferentes piezas de información, pero muchas veces esos flujos de trabajo, estos procesos, no están orientados a compartir esa información al interior por falta de una cultura correcta. Entonces, a veces estas peleas internas desatan en una falta de construir. Y entonces, al no construir y al no tener una visión completa del cliente y de su experiencia y de lo que quiere lograr y de sus objetivos, entonces fallamos en el tema de la integración. Entonces, la cultura es fundamental y por eso es importante. Por eso puede haber muchas herramientas que faciliten la colaboración. Mismo Social Bakers, tenemos ya colaboración dentro de la plataforma, pero justamente muchas veces los flujos de trabajo de los equipos no están alineados con estos flujos dentro de la plataforma. Entonces, justamente también nosotros algo que hemos hecho en este año es transformar la manera en la que estamos educando a nuestros clientes. Antes nosotros los educábamos solamente en el uso de la plataforma y es como, mira, pues esta plataforma se usa así, tú le das clic aquí, le das clic acá y pues figure it out, o sea, ¿qué quieres hacer? Pues ahí está, yo ya te entrené. Y lo que nos pusimos a pensar de mejor manera es cómo podemos entender qué es lo que quieren lograr los clientes a través de Social Bakers. Y a partir de eso, proveerlos de flujos de trabajo que les permitan colaborar de mejor manera. Y sí, o sea, donde ahí estamos nosotros aún en el reto es cómo podemos ayudar a cambiar esta cultura de comunicación, esta cultura de buscar más, de cruzar más datos. Entonces, como les digo, si regresamos un poquito a la definición, aquí estoy poniendo en verde y en los diferentes colores, si es algo que yo veo asociado con las personas, con los procesos o con las soluciones. Si se fijan en este caso, si yo no tengo la cultura y la colaboración que aparte de las personas, a partir de un proceso que es el flujo de trabajo, no importa la solución que tenga, yo no voy a lograr esa colaboración, yo no voy a lograr esa discusión porque la parte base, que es persona y proceso, no va ni siquiera a funcionar. Entonces, se fijan, ninguna de las tres es una solución. Yo puedo tener soluciones de colaboración, pero si yo no tengo las personas y los procesos alineados, no va a funcionar, ¿vale? Entonces, la número uno es transformación cultural. Y como les comentaba, esta es una parte muy interesante de la suite de Social Bakers, que de nuevo, yo generalmente les comparto también en estos webinars algunos de nuestros retos como compañía y como plataforma. El reto que nosotros tenemos es que nuestros clientes comiencen a adoptar esto. Es súper interesante porque tú puedes crear aquí colecciones, por ejemplo, para diferentes tipos de inspiración, para diferentes tipos de contenido. Y entonces aquí empieza un proceso colaborativo con el cliente, con la agencia, donde a partir de un brief, o sea, pueden ustedes generar colecciones y empezar a pensar alineado con los objetivos, cómo podemos empezarnos a alinear y también unificar todo esto porque tenemos un repositorio de contenido donde pueden subir videos, pueden subir recomendaciones de redes sociales, pueden subirlo desde su computadora, pueden integrarlo con Google Drive. Entonces es cómo podemos a través de la tecnología empezar a consolidar, pero de nuevo, si no existe esto como un proceso colaborativo o sea, acordado, pues esto no va a funcionar. Esta parte de la tecnología no funciona, como lo platicaba en el punto anterior, ¿vale? El segundo es poner al cliente en contexto. Y esta era muy interesante cuando estaba leyendo justamente este reporte de Adobe, porque hacían una encuesta de todas las plataformas o de todas las iniciativas que tú puedas poner de data para poner justamente al cliente en contexto, desde Social Media Analytics, que es lo que nosotros hacemos, hasta el tema de Media Mix Modeling, el tema de Social Listening, el tema del CRM, o sea, todo lo que nos dé data para entender al cliente. Pero aquí donde generalmente fallamos es que generalmente tenemos mucha data, pero fallamos en la parte clave que es en entender, ¿sí? Y ahí lo pongo como persona, porque sí, de acuerdo, a partir de entender, puede haber soluciones que me ayuden a entender de mejor manera la data, interpretarla y, no sé, a través de inteligencia artificial empezar a buscar la data que es la más relevante. Sin embargo, si yo no entiendo desde la perspectiva humana qué es lo que yo también quiero lograr para lograr esa conexión con el cliente, entonces no estoy entendiéndolo al 100% porque no estoy terminando de ponerlo en contexto. Poner al cliente en contexto es no solamente analizar la data que está alrededor de él, sino también sentarme desde su perspectiva, sentir su realidad y decir, bueno, yo qué puedo hacer, por ejemplo, ahorita es, yo qué data tengo cuál es el contexto de mi cliente
que hoy en día está sentado en su casa 8 horas o 10 horas al día o 12 horas al día trabajando, donde su atención está volcada principalmente en el trabajo, la computadora, los niños, los trastes que nunca se acaban, etcétera. ¿Cómo a partir de entender su contexto, entonces yo puedo llegar y darle un mensaje relevante de acuerdo a su contexto actual? Entonces, aquí, como les digo, a través de su contexto, ahí sí existen las soluciones, porque las soluciones me van a dar la data para entender ese contexto, pero si yo no tengo los procesos bien delineados, es decir, aquí la clave es, para entender esto es, yo tengo que mapear el Customer Journey. Yo, Esto es lo que ha cambiado totalmente. O sea, hay muchas compañías que no han entendido esto y es algo relativamente un tanto básico, pero es, o sea, relativamente porque realmente a veces no es tan straightforward, es cómo puedo yo remapear el Customer Journey, entender que ahora mi cliente va a llegar de otra manera, cómo yo voy a transformar su experiencia para entonces ya asociarlo con el contenido y llegar al crecimiento. Pero si yo no mapeo cuál es el journey que yo espero de este cliente, este nuevo Customer Journey, entonces no estoy entendiendo realmente el contexto, porque tengo que alinear mapear ese Customer Journey con todo el contexto que tengo. Entonces, por eso poner al cliente en contexto es súper importante. Y la parte clave es que no toda la data me sirve para eso. Lo primero que tengo que entender es este Customer Journey, y a través del Customer Journey identificar los touch points, y a partir de los touch points ya puedo poner la data para entender el contexto, y a partir de eso ya puedo realmente aterrizar una estrategia, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, les pongo este ejemplo, es un ejemplo un tanto básico, pero es cómo yo creo este Customer Journey a través de Learning, Consideration y Decision. Cómo el awareness, o sea, cómo van a aprender de mí, cómo van a considerar comprarme y cómo van a tomar la decisión. Este ejemplo me gusta mucho, es un ejemplo un tanto viejo, pero me gusta mucho, y es básicamente H&M hace un video donde te dice, ¿sabes qué? Es un video con, con un director muy famoso, Wes Anderson, y después te lanza otro video que ya es la consideración. Lo primero que hace es te lanza los valores de la marca, luego te lanza la colección, y luego te habla ya de la decisión de compra porque ya tiene una oferta. Entonces, esta es una manera muy clave de muy clara de cómo se está mapeando el contenido con cada una de las etapas. En la primera estoy diciendo, aprende de mí y aprende de mis valores. En la segunda estoy diciendo, mira, considera comprarme porque así es como se ve mi producto, mi servicio para ti. Y la tercera es, ese es mi costo, esa es mi propuesta de valor. Entonces, ahí es donde generalmente fallamos. Y algo que les quiero decir es que algo importante en este proceso de transformación digital, que muchas veces no tenemos que inventar el hilo negro. Hay mucho que ya podemos hacer en social. Por eso justamente hice este mapeo con ejemplos de social media, porque social media es una manera de iniciar o reiniciar esta transformación digital. Como saben, social media siempre ha sido acerca de transformar, de experimentar, de buscar nuevas maneras de comunicarme, nuevas maneras de interrumpir, nuevas maneras de llamar la atención. Entonces, creemos que social media es una muy buena manera de iniciar, es un canal muy, muy básico para iniciar, o sea, básico no de sencillo, sino básico de que sea una base sobre la cual podemos construir este proceso de transformación digital, ¿vale? Y obviamente esto va casado, como les decía, con las métricas. Entonces, si yo estoy viendo, oye, este contenido da para awareness, pues yo tengo que evaluarlo en relación a reach. Si yo estoy viendo, oye, esto sí era para validar intención de compra, bueno, entonces tengo que hablar de engagement principalmente, de video views. Y si ya hablo yo de intención de compra o de compra, ya es conversión y visitas a tienda. Entonces, tenemos que alinear el Customer Journey con nuestro contenido y esto con las métricas para entonces entender dónde está funcionando y dónde no. De acuerdo, gracias, Iván. Sí, sí, Iván, les vamos a enviar también todo el material que está bien, ¿vale? Entonces vamos a la siguiente, que es mejorar la experiencia del cliente. Y esta es también donde me voy a detener. Vamos a ver ejemplos muy interesantes que yo he visto. No les quiero mostrar ejemplos muy grandes de McDonald's o de, no sé, o de compañías muy globales. O sea, sí hay una compañía local, pero digo global, pero es un poco más de nicho. Entonces, lo que les quiero decir es, aquí, fans de Game of Thrones pueden entender la referencia de este GIF, que es básicamente Battle of the Bastards, que para empezar es todo un evento televisivo y cinematográfico. Si no la han visto, véanla. Pero el tema aquí es que es literal ese tipo de batalla. Es la batalla en la que lo vamos a dejar todo. O sea, toda la batalla en estos momentos es la experiencia del cliente.
Y por eso, regreso al punto, es clave definir el Customer Journey. Muchas veces estamos ahí viendo canales, viendo data, sin ni siquiera tener el Customer Journey mapeado y entonces ahí no lo vamos a lograr, ¿vale? Y la data del consumidor debe ser el centro, porque si no, no vamos a ser capaces de personalizar la experiencia. Pero si se fijan, ya estamos llegando aquí a la experiencia del cliente y entonces cada vez más, sí para personalizar, necesito soluciones. Sí para mapear la data del consumidor, sí necesito procesos. Pero si se fijan, entre comillas, cada vez más necesito a las personas. Lo que necesito es que las personas definan el Customer Journey. Pero como decía aquí Iván Díaz, es justamente súper importante, dice, usar este material de apoyo para los clientes. Claro, porque muchas veces yo entiendo la agencia y el cliente de repente no se hablan, no se definen bien los objetivos, no hay un buen brief, y si no hay un buen brief, generalmente no hay un buen entendimiento, y es como, la agencia no lo hizo, es que el cliente no. Entonces, desde ahí estamos empezando, porque ese es un ejemplo de colaboración. La colaboración no necesariamente tiene que ser interna entre diferentes grupos, también puede ser entre cliente y agencia, ¿vale? Entonces, Customer Journey, sin el Customer Journey no podemos mejorar la experiencia del cliente, pero ojo, la experiencia se está redefiniendo actualmente en muchas verticales y eso para muchos es una gran oportunidad, porque aquí es donde justamente las cosas van a cambiar de manera radical. Y justamente les voy a poner algunos ejemplos o mostrar algunos ejemplos que yo he visto que me han sido bastante relevantes. Creo que este ya lo han visto muchas veces, que es el de Shake Shack. Digo, muchas veces porque ha sido un poco sonado en redes sociales. Les comparto que de hecho a mí me regalaron uno para mi cumpleaños, entonces yo viví la experiencia de hacer esto y es muy interesante porque aparte te mandan como la receta y tú lo estás haciendo y tal. He visto stories de mucha gente en fiestas haciéndolo. Entonces, es interesante porque, por ejemplo, lo que tienen que hacer los restaurantes es cambiar la experiencia. La experiencia del restaurante inicia desde que tú o haces la reservación o buscas el restaurante, lo encuentras porque es lo que a ti te llama la atención, pero la experiencia es en dónde estás, la atención, la mesa, la decoración, el sabor de la comida. Y entonces, cuando de repente dicen, bueno, y todo eso me lo quitas y lo tengo que llevar a la casa, ¿cómo lo hago? Bueno, pues Shake Shack lo respondió a partir de decir, bueno, vamos a hacer un do it yourself y vamos a hacer tus Shack Burger Kits, la experiencia en tu casa y tú eres el chef. Nosotros te ponemos la frescura de los ingredientes, te ponemos obviamente la receta secreta, las salsas, nuestra carne, nuestros buns, todo para que tú lo hagas y entonces la experiencia es hacerlo y disfrutarlo y decir, oye, sabe muy bueno y sabe más rico porque lo hice yo, ¿vale? También esto es interesante porque me topé con esto en Twitter, es alguien que yo sigo, y me enteré porque, bueno, fue interesante ver el, el, el burger unboxing, o sea, muchos estamos familiarizados con el tema del unboxing, de la parte de tecnología, pero es interesante que ya en redes sociales se empieza a compartir justamente el unboxing de diferentes experiencias, porque entonces ya el packaging es parte de la experiencia. Muchos restaurantes cerraron porque justamente tuvieron que readaptar sus menús a la experiencia de recibirlo en casa. Entonces, este es un ejemplo de Sliders donde justamente él recibe la hamburguesa, le dicen métela al horno, ya que la metiste al horno tanto tiempo, o si la recibiste en ese momento, es ábrela. Entonces, cuando la abre, obviamente se abre la hamburguesa y viene ahí las papas, todo. Entonces, el packaging es parte de la experiencia y de nuevo es cómo mejoro, cómo redefino la experiencia del cliente ahora yo que soy un restaurante como Sliders. Y un tercer ejemplo, que igual, perdón, para los que no conozcan, Sliders es un burger shop, o sea, una compañía de hamburguesas aquí en la Ciudad de México. Tiene diferentes locales, como cerca de 4 o 5 en toda la ciudad. Entonces, disculpen por no dar contexto a la gente que no es de México, pero Sliders es una tienda bueno, perdón, un restaurante de hamburguesas y obviamente ajustaron todo esto a hacer delivery y hicieron parte de esto, parte de su estrategia el unboxing. Y por ejemplo, Cancino es muy interesante porque es una serie de empresas. Escuchaba a uno de los fundadores hablar acerca de cómo ellos consideraban que estaban muy diversificados porque ellos tienen una serie de restaurantes, tienen bares y discotecas, tienen festivales, tienen una agencia, tienen mezcal. Entonces, y a partir de esto, de repente dijeron, bueno, de repente nosotros pensamos que estamos súper diversificados y viene esto wow, o sea, nos impacta por todos los frentes. Entonces, fue muy interesante porque ellos también se sentaron a buscar cómo redefinir la experiencia. Si vemos el contenido, la verdad es que tristemente no, o sea, está un poco pequeño, pero cuando yo estaba viendo la pizza, la hamburguesa, a mí la verdad sí se me antojaba. Como les decía, soy un foodie y el antojo que tenía era tremendo cuando vi esta pizza con las uvas y todo. Entonces, el contenido es muy bueno, pero aparte tiene este toque personal. O sea, no solamente tiene una nota, sino tiene una nota escrita
a mano, que es no podemos estar juntos pero sí unidos y ponen tu nombre. O sea, es una manera un poco sencilla de personalización. Se fijan, no es un tema tecnológico, es un tema de persona y es un tema de cultura. Pero lo que sí es interesante en la parte tecnológica es que en las cajas venía justamente este QR code donde dice escanea aquí el playlist de Cancino. Entonces, el playlist es parte de la experiencia, lleva la experiencia completa y lleva el ambiente de Cancino a tu casa, ¿vale? Entonces, eso era algo que me parecía interesante y relevante compartir. Entonces, estas eran como tres cuestiones de... Sí, Jorge, de sus aventos, dice Dale. Entonces, sí, porque Jorge Hoyo se llama Comensal DF y la gente foodie de la Ciudad de México, como generalmente lo sigue para buscar recomendaciones. Entonces, de él comentaba que sí, Jorge Aguayo es de los nuestros. Entonces, y entonces este era mostrarles un poco de estos lugares que generalmente son algunas de las industrias que más han sufrido, como la parte de restaurantes, donde justamente hay que redefinir la experiencia y ellos se han sentado a pensar cómo lo puedo hacer. Sí, ayudados de herramientas digitales, por ejemplo, Cancino lo hizo a través de Rappi y de otras aplicaciones de delivery. De hecho, ahorita tiene una que se llama Yellow Ticket, que es una campaña que lo que hacen es que si tú compras y te sale el Yellow Ticket en la caja, ganas pizza ilimitada por los próximos 6 meses. Pero eso no es todo. O sea, ellos crecieron su volumen de ventas por ese canal de manera exponencial y de hecho tenían un restaurante pendiente por abrir y ese restaurante ya no lo abrieron. O sea, sí está el horno, o sea, se está produciendo, pero digamos que es un poco el concepto que se estaba creando de Dark Kitchens. Dark Kitchens era un concepto que estaba surgiendo en UK, donde la gente, o sea, te llegaba la comida y no sabías tú dónde la preparaban, solamente se preparaba con los mejores ingredientes o con ciertos ingredientes y te llegaba solamente a ti. Entonces, Cancino es una buena experiencia, es un buen ejemplo porque se convirtió en MVP o en top seller de tanto Uber como Rappi, que son estas aplicaciones que obviamente nos ayudan a que la comida llegue a los usuarios. Entonces, ahí es como obviamente una solución o un partnership te ayudó a llegar desde la perspectiva digital y tecnológica, pero la clave es la transformación a partir de las personas y de los procesos. Lo otro básicamente lo facilita. Y llegando al último punto, y creo que vamos en tiempo, es crear nuevos modelos de negocio y nuevas oportunidades de revenue. Y aquí, de nuevo, me gusta mucho el humor de Tom Fishburne, de Marketunist, y dice, obviamente, alguien en una junta dice, digital transformation is years away, o sea, la transformación digital está en años, o sea, no lo veo por el momento, entonces no creo que tengamos que cambiar pronto. Y de repente, bueno, pues viene el COVID a transformar esto y después les voy a volver a mostrar este diagrama con un twist, a ver qué opinan y espero que sea de su agrado. Pero básicamente este es uno de los principales retos en la actualidad. Muchas empresas están redefiniendo justamente la experiencia, el modelo de negocio y de dónde van a obtener sus ingresos. Entonces, esos son los 5 pasos que nosotros hemos utilizado con muchos de nuestros clientes cuando se acercan con nosotros a decirnos, oye, no estoy entendiendo cómo hacer esto, necesito un poco de ayuda, los retos se vienen muy fuertes, necesito encontrar cómo redefinirme, cómo transformarme. Entonces, lo primero que decimos es, ¿cuál es tu objetivo? Y o sea, retomando lo que preguntaba Iván Díaz, esta a veces es la pregunta más importante. De repente, como les digo, vamos muy avanzados en el tema de transformación, muy avanzados en el tema de negocio, y a veces la clave para ser exitoso es go back to the basics, regresemos a lo más básico. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que deseas lograr? A veces muchas compañías ni siquiera nos saben responder eso. A veces nosotros al interior de nuestras organizaciones no está claro. Entonces, vale la pena sentarnos y vernos las caras por las horas que sea necesario a través de videoconferencia. Decir, ¿cuál es tu objetivo? Pensémoslo. Hagamos, por ejemplo, hagamos un brainstorming. Hay un método de brainstorming que les comparto que es muy, muy útil y se llama brainwriting. Y básicamente lo que hace es que tú escribes tu idea en un papel y ya que tienes la idea en el papel, la compartes con el resto y todos lo hacen de esa misma manera. ¿Y por qué el brainwriting es importante? Porque generalmente tenemos este bias. Cuando ya alguien habla y lo dice, entonces yo ya tengo este bias, yo ya estoy influenciado por la perspectiva de esta otra persona. Entonces, el brainwriting nos evita tener este bias. Cada quien tiene sus ideas y lo que nos permite es entender la perspectiva de cada quien, que no está mal, pero que nos va a ayudar a construir. De nuevo regresamos al tema cultural. Entonces, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que deseas lograr? Luego, ¿cuáles son estos assets, déjenme llamarles tradicionales? Es decir,
tú venías transformando tu negocio, tú venías, por ejemplo, en el tema de los restaurantes diciendo, bueno, lo mío es la experiencia, va a ser un restaurante súper bonito, que desde que entren la gente diga, wow, el diseño está increíble, la arquitectura está increíble. Ok, ese asset tradicional ya lo tienes, pero ok, ¿qué otro asset tienes? Bueno, mi asset es mi cocina, mi sabor, es lo que tengo, entonces, perfecto. Entonces, con eso aún cuentas, con eso aún cuentas. Entonces, ¿cuáles son esos usos tradicionales? ¿Cuáles son los constraints? Esta es una teoría más aplicada al project management, que habla de que yo puedo tener diferentes constraints, como les platicaba en un momento. Si yo tengo un funnel de conversión, el funnel tiene dos partes, ¿no? El top of the funnel y el bottom of the funnel. En la parte del top of the funnel tenemos la parte de awareness y en la parte del bottom tenemos la parte de conversión. Entonces, yo tengo dos opciones. O sea, si yo estoy buscando aquí mejorar la parte del performance y decir, yo tengo que crecer este 5% de conversión a 7%, fine, esta es una manera, o sea, tu constraint es el 7%. Ya no lo vas a estrechar más, o sea, ya no vas a transformar más ese 7%, pero ¿qué crees? Si estabas recibiendo acá arriba 10,000, entonces este es otro constraint que puedes abrir. Entonces no vayas por 10,000, ve por 100,000. Si este 7% ya no lo puedes mover, bueno, no es lo mismo 7% de 10,000 que 7% de 100,000, ¿vale? Entonces, el constraint es cuál es tu principal restricción, qué es lo que te está impidiendo hacer ese cambio. Y entonces, a partir de ese constraint, podemos identificar un asset transformacional, es decir, sobre qué asset puedo construir esa transformación. Este puede ser un asset que ya tenías, que no habías utilizado, que no te habías dado cuenta que tenías, o que puedes reutilizar. Y lo más importante, ¿cómo lo vas a monetizar? Muchas veces no nos preguntamos cómo lo vamos a monetizar, ¿vale? Entonces, voy a hacer rápidamente este ejemplo para dos verticales. Entonces, vertical número 1, vamos a hacerlo como para medios tradicionales, TV y radio. Es decir, ¿cuál es tu objetivo? Y lo que dices, ¿qué es lo que sabes lograr? Lo que necesito es generar revenue de digital, porque revenue tradicional ya no me está dando. O sea, la gente ya no me está comprando digital. Entonces, vamos a llegar a una conclusión interesante, pero bueno, ¿y cuáles son tus assets tradicionales? Bueno, pues tengo mis canales de televisión, tengo mis redes sociales, tengo mi página web, y bueno, tengo contenido original, eso claramente es lo que yo promuevo por todos mis canales, y pues tengo mi talento, o sea, obviamente es algo que yo puedo utilizar. Bueno, ¿y cuál es tu principal restricción? Generalmente todos los medios, la principal restricción al día de hoy, o sea, la gran mayoría es que no hay una oferta integral. Es decir, o sea, muchas veces ofertan la parte tradicional y regalan la parte digital. Entonces, ahí empieza el problema de que, pues, ¿cómo generar revenue en digital si no estás posicionando tu producto digital, sino solamente tu producto tradicional? A veces, insisto, la solución es tan sencilla como eso, pero a veces no nos planteamos las preguntas. Entonces, hay falta de alineación entre ventas y content, es decir, el departamento de contenido y de marketing va en una dirección y el departamento de ventas va en otra. Y pues entonces lo que dice la gente es que pues ventas no sabe cómo vender digital, entonces pues por eso sigue vendiendo tradicional. Y al final pues digital es un giveaway. Entonces, estas son algunas restricciones que, si se fijan, la mayoría son culturales o son cosas de colaboración. Entonces, ¿cuál puede ser mi asset transformacional? Crear una verdadera estrategia comercial integral que sea omnicanal. Es decir, que yo como medio entienda que yo no tengo que integrar todo en uno. Yo tengo que entender cuál es la audiencia de mi canal de TV, cuál es la audiencia de mis redes sociales, cuál es la audiencia de mi página web. Y entonces yo llegar con los advertisers y decir, oye, pues tú quieres esto, sí, pues nadie más te puede ofrecer esto como yo, que es esta parte de aquí, esta parte de aquí, esta parte de aquí, porque mira, esta audiencia de redes sociales es mejor para esto funciona y te lo puedo hacer con este mix de medios que es interesante y nadie más te lo puede ofrecer. Entonces, se fijan, la solución no era ni siquiera algo 100% tecnológico, era una estrategia comercial integral que viene a través de la colaboración. Y luego sí, para entender la audiencia de mi canal, probablemente sí necesito plataformas. Una plataforma como Social Bakers que me ayuda a medir la parte de redes sociales, otra que me ayude para la parte web, o lo que ya tengo yo como televisión para medirlo lo propio. Y entonces sí, yo a lo mejor necesito meter arriba otra parte de datos para integrar los tres y cruzar datos y bla, bla. Y entonces hacer una entrega de resultados omnicanal al cliente final. Pero se fijan aquí a nivel de proceso, la respuesta era la alineación entre ventas y content. A nivel de personas era esta verdadera estrategia omnicanal y a partir de las plataformas solamente era entender la audiencia. Y entonces, ¿cómo lo va a monetizar? Bueno, una oferta clara, donde digital es una parte estratégica y no un giveaway. Entonces, muchas veces la respuesta a veces es sencilla, pues véndelo. O sea, si lo estás regalando, pues no lo vas a monetizar. O utilízalo o piénsalo. Entonces, crea una estrategia para hacerlo. Por ejemplo, reutilizar contenido en plataformas para monetizarlo, como por ejemplo YouTube.
sea, hablando un poco de economía circular, es cómo puedo reutilizar contenido que ya tengo en otras plataformas o cómo puedo crear un catálogo 100% digital, cómo puedo crear contenido exclusivo, por ejemplo, en digital, cómo puedo hacer un canal OTT, cómo puedo hacer otras cosas que sean 100% exclusivas, como lo hacen también algunos periódicos, donde tú ya te metes a la parte web, con la parte web y entonces hasta que tú no pagas una suscripción no lo puedes ver y entonces ya es un modelo freemium. Entonces hay muchas, pero de nuevo, todo parte de estrategia, ¿vale? Y rápidamente, el otro ejemplo es retail e e-commerce. Entonces, lo que hace es lograr incrementar ventas por e-commerce mientras piso de venta está cerrado o mejorar la experiencia de compra por e-commerce. ¿Y con qué haces cuentas o cuentas adicionalmente? Bueno, pues tengo mi catálogo de productos, tengo una lista de precios. ¿Cuál es la principal restricción? O la otra es la experiencia de e-commerce es mala. Y luego tengo un catálogo pero no es digital. O tengo problemas con delivery. O la estructura de costos no está lista para e-commerce porque yo como vendo siempre por retail, mi estructura de costos no me permite tener el nivel de logística que yo necesito para crear una experiencia de cliente satisfactoria. Entonces, regresamos a que lo primero es entender la principal necesidad del consumidor. Para partir de ahí, o sea, eso también es personas, y después es definir los valores que regirán esta nueva experiencia. Y entonces ya puede venir optimizar la plataforma de e-commerce, que ya es plataforma, y mejorar los procesos de logística, que ya es un proceso en sí. Pero, ¿cómo lo voy a monetizar? A partir de tener un precio de e-commerce y retail 100% alineados, y entonces ya a partir de ahí ya empiezo a alinear las experiencias entre on y off y priorizar mi portafolio de mayor demanda o con mejores márgenes. O sea, porque al final, si yo lo que busco es salir en este momento y monetizar lo más posible, pues ¿qué es lo que genera más margen, pero que al mismo tiempo me están pidiendo más? Entonces yo puedo jugar un poco con esos dos. Y aquí de nuevo la recomendación, como lo hice en el pasado, te fijan, el catálogo 100% digital es algo que podría vivir, por ejemplo, en social, pues algo que pueda vivir en web. Y es lo mismo que pasa aquí. También, por eso les decía que está conectado con social. Por ejemplo, yo puedo empezar a usar Instagram Shopping, que justo anunciaron en esta semana, que en próximas semanas estarán liberando una nueva versión mejorada de Instagram Shopping para que tanto los creadores de contenido como las marcas puedan también tener una mejor experiencia dentro de la red social en el proceso de compra, ¿vale? Entonces, si se fijan, si regresamos a esta gráfica, lo que me gustaría que pensemos, o uno de mis key takeaways de esta plática del día de hoy, sería que no pensemos que la transformación digital está a años luz y que no esperemos a que el COVID nos la cambie. Mejor, metámonos a esta sala de juntas, y puede ser virtual, pero pensemos en estos constraints. Pensemos en estos constraints que son muchas veces internos, que son muchas veces de visión, muchas veces de colaboración, que nos están impidiendo realmente tener una transformación de fondo de negocio, una transformación digital. Porque acuérdense, digital es el facilitador, es el medio, pero la transformación viene de la cultura y viene de la suma de las tres partes, sobre todo de la parte de la estrategia, ¿vale? Y la segunda es que recordar lo que les decía, social media nos ayuda en todo el journey y generalmente hay una parte del journey que se nos olvida. Si usamos social media para la parte de learning, consideración y decisión de compra, pero a veces se nos olvida utilizarla para la parte de retención, de loyalty, de growth. Porque claro que yo puedo usar mis canales de social, sobre todo hoy en día, cuando es la única manera de estar en contacto con mi cliente, a través de crear justamente este tipo de contenido. O sea, muy poca gente genera, muy pocas marcas generan contenido, tienen hasta perfiles específicos para este tipo de experiencias. Entonces, ahí es donde también tenemos que redefinir todo el journey, pero no nos quedemos cortos con solamente la parte de compra. Hoy en día algo que es importante también para nosotros es cómo la gente que tengo cautiva, cómo esta gente que tengo leal, la estoy manteniendo y la estoy creciendo. Entonces, muchas compañías ni siquiera han llegado a plantearse esto. Entonces, recuerden que social media nos ayuda en todo. Obviamente, de nuevo, Social Bakers está presente en todo. Con gusto podemos platicar y explicarles cómo hemos ayudado a través de nuestra plataforma, que es All-in-One, a resolver todas estas partes, ¿vale? Y una cosa más, muy rápidamente, 3 ejemplos muy rápidos que creo que son relevantes. Modiface, que es una aplicación de Augmented Reality, que justamente, te permite evaluar diferentes looks y maquillaje, que fue recientemente adquirida por L'Oreal, y básicamente es una manera de transformar esto, porque ya no, o sea, el sampling, por ejemplo, va a cambiar, va a poder estar buscando o pruebas de las cremas, etcétera. O sea, ya no hay manera de hacer sampling físico, ahora todo el sampling va a ser virtual. Entonces, aquí de nuevo estamos hablando de cómo estoy revaluando mi experiencia.
Por ejemplo, en la parte de media, NFL, que hizo ya el primer Virtual Draft, fue por primera vez remoto, hubo 55 millones de viewers totales en los 3 días, fue más de 19% año contra año, y 8.4 millones de personas lo vieron los 3 días. O sea, 55 millones es lo agregado durante 3 días y 8.4 millones lo vieron los 3 días. Y se necesitaron 600 cámaras para la producción porque justamente ellos conforme iban seleccionando, pues tuvieron cámaras en todos lados. Entonces, esa es de nuevo una manera en la cual ellos están transformando la experiencia. Y finalmente, bueno, esta es una mención especial de Last Dance. Como les dije, se fijan, hubo de todo. O sea, yo les prometí que era, bueno, no les prometí, pero yo les dije que era geek, que era foodie y que me gustaba el básquetbol. Entonces fui foodie, hablé de hamburguesas. Fui geek, hablé de The Battle of the Bastards en Game of Thrones. Y tengo que hablar de The Last Dance, que fue todo un suceso. Creo que mucha gente redescubrió muchas cosas y es una manera como de regresar un poco a los basics y cosas que para muchos de nosotros fueron fundamentales cuando crecimos y que entonces cómo esto nos va a ayudar a redefinir o, por ejemplo, muchas veces recordar cosas que vivimos o que nos marcaron cuando fuimos más pequeños y cómo puedo usar estos learnings para el día de hoy. Por ejemplo, yo he visto muchos webinars acerca de lecciones de leadership de Last Dance para utilizarlo, o de management, o de team building. Entonces, de nuevo, ¿cómo podemos nosotros traer learnings de diferentes partes? Y obviamente, claramente, detrás de eso también hubo un gran negocio. Y bueno, claramente los que son fans de los sneakers saben que Jordan Brand de Nike es una de las que tiene mayor revenue a nivel global, ¿vale? Entonces, en conclusión, la transformación digital es un proceso estratégico donde se requieren las personas correctas, con los procesos definidos y las plataformas para lograr impacto en el negocio. Siempre nos enfrentamos a retos internos y externos, pero es importante verlos como constraints para analizar e identificar las oportunidades que se puedan presentar. Y los 5 pasos para identificar nuevas oportunidades de negocio son definir el objetivo claramente, identificar mis assets, identificar mis constraints, a partir de ahí identificar un potencial asset transformacional, permítanse experimentar, pregúntenle a la gente y definamos cómo se monetiza. Muchas veces nos falta esa parte. Y entonces, recordar que social media está presente en todo el Customer Journey y es una manera sencilla de comenzar una transformación digital. Entonces, lo que les voy a pedir es que Fer, mientras nos va a poner, porque ya son las 11, Fer nos va a poner una última encuesta, que es básicamente una encuesta de calidad. Y mientras tanto, si me dejan algunas de sus preguntas, las vamos respondiendo. Yo sé que algunas personas ya tienen que salir porque son las 11 en punto, me pasé por un minuto, pero ayúdenme con su feedback. ¿Qué sección les gustó más? Esto nos ayuda mucho con su feedback a entender qué es lo que todos necesitamos, sobre todo viendo que había mucha gente que ya conocía estos conceptos de transformación digital, que ya los dominaba. O sea, si el Recap 2020 fue lo que les fue de más valor, si la parte de desmitificar transformación digital, entender realmente aterrizado a qué se trata, o estos 5 pasos para transformar tu negocio, para empezar a tener una discusión acerca de realmente qué es lo más importante. A lo mejor lo que les gustó fueron los ejemplos que di, a lo mejor les gustó todo, a lo mejor no les gustó nada. Está perfecto, todo feedback nos ayuda a construir. Entonces, vamos a ver el Q&A. Felicitaciones, ustedes me dijeron una forma de hablar que hacen muy amenas las conversaciones, no gaguean. Gracias. Sí, performance es trabajar en los resultados, no para ellos, ¿de acuerdo? Gracias por el feedback, Dale. Entonces, pues yo les agradezco a todos el haberse firmado. Si no veo muchas preguntas, veo más bien comentarios agradeciendo la presentación. Como lo comentaba Fer, se las vamos a enviar por correo, les vamos a enviar el PDF, les vamos a enviar la grabación. Si necesitan ponerse en contacto con nosotros, aquí está mi correo, jc.lojano@socialbakers.com. Me faltó una L, discúlpenme, me acabo de dar cuenta. Y mi correo es y me pueden buscar también en LinkedIn, ahí está el link. Entonces, esto igual se los mandaremos sin el typo en mi correo a su correo. Y pues, muchas gracias a todos. Y justamente como decía Caro, la idea era darles ideas de cómo reorientar su trabajo, de cómo reorientar su negocio. Y bueno, como les comentaba, Social Bakers, uno de sus principales diferenciales no solamente es la tecnología, sino también es nuestra gente. Somos de las pocas marcas que justamente tenemos equipos en Latinoamérica y en México. Entonces buscamos también compartir con ustedes muchos de los retos que vemos en el día a día con nuestros clientes también. Y a partir de ahí todos aprender y todos crecer. Entonces, si se llevan una idea, un concepto diferente el día de hoy para transformar cómo lo vamos a hacer, pues creo que cumplimos el cometido del día de hoy. Entonces, muchas gracias. Y pues
Les deseo un excelente día.